Bueno, soy Luciano Eduardo Polo, fui el responsable técnico del ascenso de la categoría de Primera B de Sarmiento de Junín, del ascenso del año 96, que ascendimos en Cancha de Tigre. Y bueno, es decir, gracias a la oportunidad que me dan ustedes también, para decirles que tuve la suerte que ascendí como jugador y como técnico también, en este glorioso Club Atlético Sarmiento. 30 años de ese torneo importante y muy particular. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, primero y principal, gracias por la invitación. La verdad que cuando recibí el mensaje tuyo y pensando de que ya pasaron 30 años y uno te pone a recordar ciertas cosas que han sucedido, bueno, qué lindo poder charlarlo, divulgarlo más que nada. Porque uno por ahí con el paso del tiempo se olvida de las cosas que han sucedido, ¿no? No, y además seguramente hay pibes que hoy tienen 15, 20 años, que en esa época no habían nacido ni siquiera. Claro. Y es como decir, pasan 30 años y a veces el número redondo hace también que tenga un peso más importante. Exactamente, sí. Bueno, es importante el cero. El cero. El cero en el arco. Bueno, ¿cómo llegaste a ser entrenador de ese equipo? Mirá, yo en esa época estaba dirigiendo Los Toldos, estaba dirigiendo el club Alsina de Los Toldos, había salido campeón, dejé y bueno, me vinieron a buscar del Singler de Ascensión, no me olvido nunca más, y practiqué una semana en el Singler. Y cuando en esa época yo estaba militando en política, teníamos un comité ahí en Mayor López 64 y un día entró Juanjo Fernández, que era el presidente de Sarmiento. Entonces entró con el sobre todo, no me olvido más, entró y dice: Luciano, sí, necesito que sea el técnico de la profesional de Sarmiento. ¿Te parece? Sí, tenés que agarrar, que esto y que lo otro, me tenés que dar una mano, que armate el cuerpo técnico y a la cancha. En la semana que viene te hace cargo. Y empecé, ¿viste? Entonces, primero y principal era un preparador físico. Me traje a Víctor Río, que yo lo había tenido en Viamonte, que lo tenía como un buen concepto. Empezamos a practicar y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, se iba armando la estructura. Había muchos, pero muchos jugadores y muchos chicos, muchos pibes que integraban el plantel. De todos modos, teníamos que traer algunos elementos de experiencia, porque sabíamos que el torneo de Primera B era muy duro, muy difícil de poder afrontarlo. Y bueno, con el correr de los días se pudo afrontar la categoría con un buen plantel, se trajeron jugadores de afuera, se me había complicado un poco con el tema de algunos delanteros, de algunos mediocampistas, pero bueno, la base yo la tenía porque tenía muy buenos elementos como Tití Mastrangelo, el Vasco Lavarriaga, Silvio Paredes, Ricardo Aníbal, tenía a Gustavo Di Princio, tenía el Cascote Moreno. Vos estás nombrando muchos chicos del club o de Junín, claro, que fueron importantes y además otros chicos que recién me nombrabas que trajiste de afuera, que no dejaban de ser chicos, pero eran de la zona, como Peralta, como Acuña. Sí, exactamente. Un muchacho amigo mío me había hablado de este grandote, de Mauricio Peralta y del chiquito Acuña, de Marcelo. Le dije que yo los quería ver en una práctica, los puse con una práctica me bastó, con el simple hecho de la categoría que tenía el chiquito Acuña, porque digo, bueno, estando bien el peludo Veraza y el chiquito Acuña, yo tengo buen fútbol ahí, por la forma de pensar que yo tenía, de armar el triángulo en la mitad de la cancha, con un volante de contención como Ricardo Aníbal, un volante que que me lo trajo Rafael Santo, que era Ferrer, Catalino Ferrer, que yo le decía Catalino, y del otro lado el peludo Veraza y un enganche que era el chiquito Acuña, o alternaban con el chiquito Acuña Veraza. Y digo, bueno, con el grandote Peralta y con Bermegui y los buenos suplentes que tenía, digo, bueno, armo una buena estructura. Atrás estaba más o menos bien armado. Y el arquero que yo tenía era el Tigre Muñoz y Ramón Dadiego. No me olvido. Dos chicos del club. Todos chicos del club. Bueno.
teníamos que buscar un arquero, eso hay que ser sincero. Uno tenía que buscar un arquero de categoría o un arquero de experiencia. ¿Cómo se da lo del Tigre Muñoz? Me traen un arquero, lo miro, lo veo, de Pellegrini, al lado de Bahía Blanca, era un grandote, medía 1,92, Silvio Rotella, de apellido Rotella, como el aceite. Bueno, estaba atajando Rotella, el Tigre estaba en el banco, ¿te ubicás? Esto en la pretemporada. En la pretemporada, exactamente. Llega el primer partido que vamos a jugar, creo que contra el Porvenir, en cancha del Porvenir, no llega el transfer de Silvio Rotella, así que no puede jugar Silvio Rotella. Luego debuta el Tigre Muñoz, ¿te das cuenta? Atajó, como si tuviera una experiencia, 18 años, tiene una experiencia de un tigre, como el sobrenombre, un tigre. Y lo dejé a él de titular, y lo banqué a muerte, lo banqué, y bueno, se dio la oportunidad de que un chico del club pudiera atajar más con 18 años en un puesto muy, muy difícil, ¿viste? Algo que no es común. Que no es muy común, ¿viste? Darle una posibilidad y una oportunidad. Y bueno, y se dio, y el Tigre se la bancó, el tipo te mataba en lo que respecta al laburo. Él te exigía cada vez más porque era un tipo que tenía no quizás la contextura física de él no era grandota, pero con la agilidad que tenía lo suplantaba, ¿viste? Te mataba en los entrenamientos, es decir, me mataba a mí físicamente porque el tipo te exigía, porque el tipo se sentía tan bien que necesitaba más que nada de que lo laburaran para poder estar tranquilo el día del partido. Y así fue. Y tal es así que termina en la selección. Termina en la selección, exactamente. Bueno, hablaste de los toldos, hablaste de la preparación y bueno, de todo esto que hablas, uno imagina que hay que tener un ojo muy finito porque no es fácil acertar con los refuerzos y que después el equipo rinda como rindió. Pero una preparación que fue muy particular, ¿no? En los toldos, con sí, condiciones tal vez no ideales, pero que de alguna manera eso forjó una personalidad en el equipo que después terminó dejando en el torneo. Exactamente. Yo ese reducto, no digo reducto, era un colegio a las afueras del pueblo. Yo concentraba con Viamonte y con el club River, concentraba ahí, con el club Viamonte, concentraba ahí. Dormíamos con los colchones en el piso, frazada, todo bien, llevábamos la persona que nos hacía la comida y todo. Entonces eso me quedó a mí, digo, vamos 10 días, con Víctor Río conseguimos el CEF, me parece que era, sí, el CEF. Y como es, por intermedio de Víctor Río conseguimos la posibilidad de ir 10 días allá, llevamos la gente para que nos preparara la comida, hicimos una pretemporada triple turno espectacular, jugábamos con los equipos de allá, nos vino muy bien y bueno, y en ese sentido hicimos una muy buena base como para poder afrontar el campeonato. Y a partir de ahí sí tuvimos un margen de partidos amistosos en la cual nos dio la posibilidad de poder llegar al primer partido con los 10 puntos. Bueno, ese primer partido es muy particular, ¿no? Porque ganan en la cancha y pierden los puntos por la mala inclusión de Bermegui. De Bermegui, exactamente. De Bermegui, sí. ¿no? Arrancan con el pie izquierdo, pero la campaña es buena porque terminan quintos en la general, pelean sí, los dos torneos, no logran ascender de primera sí, ni salir campeón, pero bueno, después sí. Si vos tendrías que decir cómo jugaba ese equipo, qué tenía, recién hablaste un poco del mediocampo, ¿cómo jugaba ese equipo? ¿Qué características tenía? La característica era simple porque yo no soy una persona en la cual le inculcaba a los jugadores de tratar de no hacer tiempo, en el sentido, me gustaba que salieran jugando de abajo, que siempre hubiera una primera pelota como era Ricardo Aníbal. Después a partir de ahí sí buscar el enlace con el triángulo que yo armaba. ¿Te das cuenta? Con el rombo que yo armaba en la mitad de la cancha y con los dos delanteros punta. Me gustaban que los marcadores de punta pasen el ataque. Y vos me preguntarás, ¿y el retroceso? Sí, el retroceso yo siempre le inculqué que lo importante de todo, que más que nada nosotros teníamos que defender siempre con 6 jugadores. Sea con quien sea, la posición de que quien sea. Exactamente. El espacio tiene que estar siempre ocupado por quien sea. Siempre 4 en el fondo y 2 en la mitad de la cancha. Con 6. Y el arquero ya estábamos bien acoplados como para poder defender
cualquier arresto del equipo visitante o el equipo que nos atacaba. Y en ese sentido, el equipo fue de a poquito tratar de jugar, jugaba por todos los sectores, por eso te digo que teníamos jugadores de buen nivel, de buena puntada, en el sentido que se juntaban, buscaban paredes, buscaban por distintos sectores del campo, buscaban la dinámica más que nada que se necesitaba para más las canchas que nosotros íbamos a jugar. Te das cuenta, en la primera vez era todo muy encerrado y verlo jugar a Sarmiento en ese sentido, de jugar bien al fútbol, ¿viste? Te daba gana, por eso más que nada yo inculcaba ese juego. Pienso en lo que me estás contando y la pregunta tiene que ver, ¿qué importancia tuvo Taqueta Barrio Nuevo en el sentido que vos me decís que intentaba salir jugando con el equipo y si uno ve la defensa, es una defensa que venía de las inferiores? Tití, los tres centrales que alternaban, el Vasco, Paredes, Matías Prieto jugó bastante en ese torneo también. Sí. Bueno, venía Cernadas también, pero la mayoría venía de abajo. ¿Era importante que vengan con esa formación para que vos después en primera pudieras realizarlo? Exactamente, sí. Sí, porque yo tuve la oportunidad cuando dejo el fútbol en el año 86, cuando dejo en el año 86, Taqueta me lleva de ayudante de campo a mí. Es decir, para las inferiores, teníamos todas las inferiores más el fútbol amateur. Y yo con Taqueta, gracias a él, aprendí mucho. Y lo que supuestamente tenía Taqueta, el sentido del respeto por la pelota, a mí me quedó grabado muchísimo. Por eso yo, todo lo que pude aprender en el fútbol, lo aprendí gracias a Taqueta. De la forma de ver y la forma de jugar. Quizás no era lo que yo transmitía en la cancha cuando jugaba, porque yo era por ahí un come chingones, ¿no? Pero bueno, la posibilidad que me dio Taqueta de trabajar con él, a mí me dio también la posibilidad de generar el fútbol que a él le gustaba. Lo hacía no me olvido nunca más, desde la octava, séptima, sexta, quinta, cuarta y primera amateur. Siempre hacía el mismo sistema. Entonces, como a mí me gustó, lo traté de emplear ahí cuando fui al profesionalismo. Muy bien, y como decís vos, también muchos jugadores de esos conjuntos jugaron en el equipo del ascenso. Exactamente. Bueno, hablando de la campaña es buena, no logran el ascenso, no logran salir campeones, juegan el heptagonal, creo que fue, tampoco logran ascender. Y cae esto del cielo, no sé cómo ¿te acordás vos bien cómo fue ese momento? Cae como un regalo, es decir, como si tuviera el presidente de la AFA y hace una reestructuración. Para mí la reestructuración era para que Tigre se mantuviera en el Nacional B. Calculo para esa época, ¿no? ¿Y te acordás que ese momento, digamos, de primer partido acá, como local 1-1, había que ir a la cancha de Tigre, una cancha que normalmente en esa época era una cancha hostil, mucha gente, esa semana no me la imagino del todo cómoda. No, te estaba mintiendo. Nosotros jugamos un día sábado jugamos acá, y empatamos 1-1 y jugamos un martes allá. Claro. Un martes allá. Y nosotros el sábado terminó el partido y nos fuimos para el Sindicato de Empleo y Comercio y estuvimos hasta el martes a la mañana allá, hasta cerca del mediodía, que el partido se jugó a las 3:30 de la tarde. Creo que se jugó a las 3:30 de la tarde. Sí, además un reducto. Hacía frío y éramos pocos en la tribuna. ¿Cuánto había? 60, 70 personas. Muy poca gente. Y era un reducto pero muy difícil jugar ahí en cancha de Tigre. Ya tuvimos una pequeña apretada cuando nos bajamos del micro, porque para poder entrar a la cancha de Tigre tenía como un callejón, medio que nos puteaban, nos insultaban, que esto y que lo otro, bueno, cosas normales. Cosas normales no sucedió cuando entramos a la cancha. ¿Te ubicás? Sí. ¿Por qué? Entramos por el rincón, que se entra por un rincón a la cancha, salimos del vestuario y el primer banco de suplente era para nosotros, el visitante. A nosotros nos mandaron al otro. Al otro, estaba allá. Entonces empezaron a tirar bomba de estruendo, ¿viste? Y no me olvido más. El árbitro fue Sequeira, creo. Si te digo, te miento. Me parece que fue Sequeira y agarró y de un lado, un árbitro de primera nos tocó. Y de un lado, en definitiva, nos dieron el banco que nos correspondía. Gracias al árbitro, si no...
A ver si tenemos el árbitro. Oscar Rafael Sequeira. Oscar Sequeira, sí. Me acuerdo que Sequeira, grandote y todo, dijo, ustedes allá, no me olvido nunca más, ustedes allá, vamos todos para allá, listo. El cuerpo técnico de ellos, todo para el otro lado, cada uno en su banco. Bueno, y a partir de ahí se empezó a jugar el partido, normal, común, y bueno, tuvimos la suerte, más que nada, de ganar 3-1. Sí, pero arrancan perdiendo, ¿eh? Gol arrancamos, de Maggiolo. sí, 1-0 perdiendo, sí. No sé si sí, 1-0 íbamos perdiendo. Empatamos con un córner, puede ser, de Silvio Paredes. Con un gol de Bermegui. De Bermegui. El segundo de Paredes. ¿Y el tercero? Y el tercero de Bermegui otra vez en una contra. Una contra, sí, que se la tiró por arriba, sí. Exactamente. Sí, a ese me acuerdo. El arco, sí, yo me lo ubico de aquel lado. De aquel lado. Exactamente. La tribuna de Tigre, digamos. La tribuna de Tigre, exactamente. Y bueno, fue espectacular, una alegría enorme. Más que nada por lo que se había formado con el plantel, ¿viste? Con los pocos ingresos que había dentro de la institución, se trató de hacer todo lo posible, un equipo compacto, un equipo más o menos que esté de acuerdo a la categoría. Y bueno, se dio la posibilidad de esta, que hubo un repechaje y bueno, y ascendimos al Nacional B. ¿Y qué significa ese logro en tu vida, digamos, en tu vida? Y para mí como técnico fue lo mejor de todo, fue lo que mejor me ha sucedido como entrenador. Lo que pasa es que después yo estuve dirigiendo el Nacional B, no sé si duré 5 o 6 partidos, pero Sarmiento estaba tan mal que no se armó un buen equipo, ¿viste? Y los resultados al ser negativos te echan, prácticamente te echan. Y yo en esa época yo ya estaba un poco involucrado a la política, entonces me dedicaba mucho más a la política que al fútbol. ¿Qué sé yo? Yo era un técnico recibido, me podía haber seguido, podía haber planteado algún interés por algún club que me podía haber contratado, pero bueno, me dediqué más a la política que al fútbol. Muy bien. Luciano, muchas gracias por este contacto, por haber venido y por brindarnos esta charla de un recuerdo que seguramente para muchos sarmientistas es importante, por todos estos condimentos que venimos nombrando en la nota, ¿no? Sí, sí. Cómo se terminó dando seguramente. Sí, no, y lo que no se le olvida nunca más a los muchachos, los que son de afuera, ponele, Bermegui se quería quedar en Capital. El Pampa no sé dónde quería ir. Digo, muchachos, lo que van a vivir hoy, a la tardecita anoche, no lo van a vivir en su vida lo van a vivir. Vuélvanse a Junín, háganme caso, vuélvanse a Junín. Fue que a partir de O'Higgins nosotros no podíamos llegar a la ciudad, fue una cosa, un recibimiento a la gente espectacular, como lo recibimos en el 77 y como lo recibimos en el 80, ¿viste? Pero esto tenía una cosa especial porque se había formado con muchos jugadores del club, con muchos chicos del club, tenía un condimento muy especial. Entonces, para mí fue fundamental haber hecho el trabajo y haber ascendido, ¿no? Con Sarmiento, un club que le debo muchísimo. Le debo una familia, le debo la oportunidad de haber cosechado muchos amigos acá. Y bueno, con el correr del tiempo uno se da cuenta que uno arraigado acá, Sarmiento es parte de tu vida y fue parte de mi vida. Gracias. No, gracias a ustedes.